Buenas tardes. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles la tercera parte del capítulo La filosofía en las transformaciones de México, un esbozo. El capítulo es el capítulo cuarto del libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos, escrito por Gabriel Vargas Lozano. Este es un libro que pertenece a la serie Actualidades de México, Lecturas Políticas, tomo número 6, un libro que fue publicado por la Secretaría Estatal de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México. Vayamos a la tercera parte. Lo que se debatía en el país en 1862 eran dos proyectos de nación, el monárquico frente al republicano, pero también el paso de un país colonial frente a uno moderno. Para buscar una solución, los conservadores ofrecen la corona de México a Maximiliano de Habsburgo, quien llega al país en 1864 cuando contaba con 32 años de edad. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano resultó tener una concepción liberal y empezó respetando una serie de leyes promulgadas como la de la adquisición de bienes de la Iglesia por los particulares y otras. El problema que tuvo fue que Francia retiró a sus fuerzas en otoño de 1866, lo cual lo dejó sin protección militar a Maximiliano. Como resultado de ello, Maximiliano, Miramón y Mejía fueron derrotados por el ejército liberal, hechos prisioneros y ejecutados en 1867 en el Cerro de las Campanas. El 15 de julio de 1867, Juárez entra a la Ciudad de México y se le eligió presidente para el periodo 1868-1871. Segunda transformación: la filosofía en la Reforma y la República restaurada. Este periodo se denominó como la República restaurada. En este momento de la historia de nuestro país se habían dado varios pasos. El primero era el triunfo de las fuerzas liberales que representaban un progreso frente a las conservadoras. El liberalismo es la concepción que acompaña al proceso de conformación del capitalismo, fundada por un conjunto de filósofos como John Locke, Adam Smith, quien también es padre de la economía, Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, y John Stuart Mill, entre otros. En segundo lugar, se había derrotado a la oposición conservadora y también a sus ideas de volver al pasado colonial. El tercero era que la persona que había sido el depositario de la gloria era un indígena excepcional llamado Benito Juárez. Hay pocas personas en la historia que han tenido la trayectoria de Juárez, de ser un humilde indígena hasta llegar a ser el salvador de la patria. Se trataba de un paso más de gran trascendencia. Lo interesante es que, una vez que Juárez tomó posesión del cargo, inmediatamente promulgó una nueva ley de instrucción pública, cuyo contenido era la filosofía positivista de Augusto Comte. En efecto, el doctor Gabino Barreda, consejero de Juárez, propuso que si se quería hacer avanzar al país, se requería erradicar la mentalidad clerical y atrasada de los mexicanos, y para ello se necesitaba educarlos en una nueva educación científica que permitiera el paso hacia una nueva etapa denominada por Comte como positiva. Entre el liberalismo alentado por el filósofo John Stuart Mill y el positivismo propuesto por Augusto Comte, había diferencias importantes, ya que Stuart Mill apoyaba la libertad individual, mientras que Comte consideraba que la sociedad debería privar un orden similar al astronómico. Las otras críticas que surgieron posteriormente eran, por un lado, que la concepción comtiana era fiscalista, es decir, que creía que lo social podía reducirse a lo físico. Sin embargo, tanto Darwin como Spencer habían hablado de la evolución orgánica de la sociedad. Otra crítica fue que ciertas profesiones, como la de abogado, no tenían por qué recibir una educación tan cientificista. Y finalmente, los conservadores insistían en que se debía enseñar metafísica. En relación a esta última, se pretendía introducir
a esta por la ventana de la educación religiosa, cuando el Plan Barreda sostenía que el laicismo, pero la Iglesia Católica también se oponía a una suerte de religión formulada por Comte en un catecismo positivista. Como se sabe, Juárez se presenta a la reelección en 1871, pero desafortunadamente muere de un infarto el 18 de julio de 1872. Sebastián Lerdo de Tejada es nombrado para concluir el periodo de Juárez en 1875 y él se presenta a nuevas elecciones en 1876. Sin embargo, su elección fue impugnada por José María Iglesias y ante el levantamiento armado de Porfirio Díaz se nombra presidente al mismo Porfirio Díaz de 1877 a 1880. En 1878, para sacar del escenario político a Gabino Barreda, se le nombra representante diplomático en Alemania, pero es cesado a raíz de una toma de decisiones que no le parecieron al gobierno y este regresa al país en 1880. Un año después muere en la Ciudad de México. En 1880, Manuel González es elegido presidente hasta 1884 y ese año Porfirio Díaz es elegido por segunda vez como presidente, permaneciendo en el cargo hasta 1911. En el último periodo de Díaz adquirió mayor relevancia un grupo político que ocupó posiciones importantes en el gobierno y que el pueblo denominó el grupo de los científicos, entre los cuales figuraban Francisco Bulnes, José Yves Limantour, Ramón Corral, Francisco Cosme, Pablo Macedo, Justo Sierra y otros. Dos trágicos ejemplos, entre muchos otros, de la intolerancia y atraso en las relaciones obrero-patronales fueron la represión de las huelgas en Cananea, de mineros, y Río Blanco, en Veracruz, de fábrica de hilados y tejidos, en 1906. La filosofía en la Revolución Mexicana. Alfonso Reyes escribió que la Revolución Mexicana no tuvo filosofía como la tuvieron la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. En efecto, ya hemos mencionado a los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, etc., quienes con sus obras contribuyeron a la demolición ideológica del régimen monárquico y a la configuración imaginaria de las instituciones que vendrían a sustituir las ya caducas. En el caso de la Revolución Rusa de 1917, los filósofos también contribuyeron a la crítica del zarismo y sufrieron la persecución, como en los casos de Lenin, Plejánov, Trotsky, Bukharin, a partir de los clásicos del marxismo que también eran filósofos. Pero, ¿qué ocurrió en nuestro país? Contra el gobierno de Díaz se habían manifestado ya diversos grupos políticos que constituyeron precursores ideológicos filosóficos de la Revolución Mexicana. Las ideologías y las filosofías más influyentes durante el Porfiriato y después de él. Las ideologías más influyentes durante el Porfiriato fueron el darwinismo social y el liberalismo, en sentido económico y no político. Frente a ellos se opusieron el anarcosindicalismo, el liberalismo democrático, algunos positivistas y el socialismo. Los anarcosindicalistas, encabezados por Ricardo Flores Magón y miembros del Partido Liberal Mexicano, los intelectuales Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Saravia y Antonio Díaz Soto y Gama. Pero agregaremos también la crítica a la dictadura por parte del positivista Andrés Molina Enríquez, 1868-1940, quien escribió Los grandes problemas nacionales, en 1909. La concepción liberal democrática de Francisco I. Madero, quien publicó en 1910 La sucesión presidencial y quien organizó el partido antirreeleccionista al que perteneció, entre otros, José Vasconcelos. Se ha dicho que también los miembros del Ateneo de la Juventud fueron precedentes de la Revolución por su posición antipositivista. El Ateneo de la Juventud fue una asociación que convocó a una serie de escritores, artistas, compositores y filósofos que organizaban fiestas, conferencias, lecturas y veladas. Entre ellos se encontraba Diego Rivera, Martín Luis Guzmán, Manuel M. Ponce y como filósofos figuraban Alfonso Reyes,
Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso y José Vasconcelos. Dicha organización no era política, pero cada uno tenía sus posiciones al respecto. En la consumación de la revolución mediante la Constitución de 1917, la influencia de las ideas sociales a favor de la clase obrera que venían del socialismo.